como les digo, saque su Biblia, mi amado hermano, saque su Biblia, vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, vamos a estar leyendo del 1 al 11, mi amado hermano. Y yo quiero que notemos algo, yo quiero que usted note algo también, aparte de la conversión de Pablo, aparte del cambio que este hombre tuvo, mi amado hermano, que lo describe en el libro de los Hechos, porque cuando iniciamos este estudio de Romanos, vimos un poco del libro de los Hechos para conocer un poco del apóstol Pablo, que es el que escribe estas 13 epístolas paulinas. Quiero que note, mi hermano, que durante 4 capítulos, quiero que lo quiera anotar, durante 4 capítulos en lo que es el libro de Romanos, que le dije que era la carta, la Hermanos Opus, o sea, era su mayor exponente, la carta a los romanos. Y cada vez que yo voy y la leo, mi hermano, yo a mi esposa quizás la aburro, que me empiezo a hablar cosas de lo que yo he leído de la palabra. Y puedo ver, amado, de cómo nos deja la epístola de Romanos. Ahora, porque entiendo por qué le llaman el Magnus Opus, su carta, su legado de Pablo. Porque está rica en doctrina, mi amado hermano. Y si usted ha podido notar, desde los 4 capítulos, hemos podido aprender a través de la epístola de Romanos, en estos 4 capítulos anteriores, amado hermano, hemos podido aprender que Pablo deja en evidencia algunas doctrinas fundamentales, como la salvación. Pablo expone la salvación como una doctrina fundamental. Pablo expone la fe como una doctrina fundamental. Pablo expone la gracia como una doctrina fundamental. Pablo expone la justificación como una doctrina fundamental, y Pablo expone en este capítulo 5 la redención junto con la justificación. Yo quiero que lea algo, amado. La salvación que el apóstol Pablo expone es aquella que consiste en la victoria de Dios, proclamando la salvación de nuestras almas por medio de Jesús, el único mediador. Pablo quiere dejar bien en claro en estos 4 capítulos anteriores que hemos estado estudiando que no hay otro camino al Padre sino a través de Jesucristo, que no es por las obras, que es a través de la fe, por medio de esa gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo. Regalo inmerecido. Pero vamos a llegar ahí, hermano. Vimos que también la fe. Y no es aquella fe para milagros, no es la fe del don de la fe, sino que Pablo habla, hermano, de la fe para salvación. Esa fe que le motiva a usted, hermano, a seguir creyendo en la promesa. La semana pasada vimos que la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo, es de que va a volver por nosotros. Y esa es la garantía que nosotros tenemos, que tenemos una promesa, que sin haberle visto a Jesús creímos en Él, que sin haberlo visto crucificado, ni haberlo visto enterrado, ni haberlo visto resucitado, usted y yo creemos. Y eso se nos cuenta por justicia, porque es fe. Pero también está la promesa de que Él viene por nosotros. Y al venir por nosotros, usted, hermano, ¿usted está esperando, sí o no? Entonces, es por fe, porque usted no lo ha visto. Es por fe, y es ahí donde se nos es contada la justificación por medio de la fe. Y es lo que Pablo tanto describe en esta epístola de Romanos, que le habla a los judíos. No es por la ley, no es por las obras, no es porque ustedes sean buenos, esto es por fe. También vemos la gracia, lo que es lo que es la doctrina de la gracia, hermano. Como le decía, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Qué entiende usted por gracia? ¿Qué entiende usted por esa palabra gracia, esa doctrina? Ya la vimos. Hermano Aníbal, ¿qué entiende por gracia? Así rapidito, en 1 minuto, 30 segundos. Se le acabó el tiempo, mi hermano. ¿Qué entendemos por gracia, hermano? Gracia es dada por medio de Jesús, donde recibimos un regalo. Donde recibimos un regalo, y ese regalo es la salvación. El regalo que recibimos es la salvación, no por obras, sino por fe. Y es lo que Pablo describe en estos 4 versículos anteriores. Y llegamos también en el versículo 4 anterior, y vamos a continuar con el 5, en una doctrina tan preciosa como la doctrina de la justificación. ¿Alguien de lo que estuvo la semana pasada se recuerda qué significa justificación? Significa perdón de pecados. La justificación es, en el ámbito de nosotros, cristianos, en el ámbito bíblico, la justificación es el perdón de pecados. ¿Por medio de quién?
de Jesucristo. Recuerde que todo redunda, no sé cómo se la palabra correcta, en Jesús. En Jesús. Y es lo que Él les quiere dejar bien cimentado a los judíos que encubiertamente quieren meter falsas doctrinas. También, hermano, ahora vamos a ver una doctrina muy especial y es la doctrina de la reconciliación. Qué bonito, amado hermano, que después de ser justificados, después de ser perdonados de esos pecados, hermano, usted y yo tenemos una reconciliación para con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Porque usted y yo ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Quiero recordarle algo bien especial, mi amado hermano, y es que usted y yo éramos, usted dijo una palabra, enemigos de Dios. Saulo, antes de ser convertido, era un enemigo de Dios. Pero cuando acepta a Jesús, cuando reconoce a Cristo y reconoce que por más que él fuera fariseo, tuviera toda la ley, y Pablo, mi hermano, si hubiese sido por la ley, Pablo sería el primero en ser salvo. Ese hombre dice que era un docto en la palabra. Pero cuando él entendió que la salvación es por gracia, es por fe. Yo quiero que a usted se le quede eso en su mente, hermano, porque muchas veces seguimos a Dios por miedo, seguimos a Dios, a Jesucristo por temor a irnos al infierno, mi amado hermano. Y yo le he dicho, el infierno no fue creado para usted ni para mí. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero ¿qué sucede? Nosotros en la caída de allá del hombre, allá en Adán, mi amado hermano, en el principio, nosotros nos convertimos en enemigos de ese Dios. Y hay algo muy importante, hermano, y yo quiero que recuerde esto, que dice que la palabra del Señor, que Dios está airado con el pecador. Dios aborrece al pecador. Pero yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, mi amado, y lo vamos a ver a través de la palabra. Un tema que yo le traigo para el día de hoy y es: por amor somos declarados inocentes. ¿Qué le parece, hermano? Por amor somos declarados inocentes. Dígale a su hermano: soy inocente, dígale. Soy inocente ante los ojos de Dios. Y esa inocencia, ser inocente, se llama la justificación, el perdón de tus pecados. Tú y yo somos inocentes hoy delante de ese Dios. Porque el abogado Jesucristo intercede por nosotros todos los días. Todos los días. Pecaste, no practicas el pecado. Pecaste, porque dice la palabra que no podemos decir que no hemos pecado porque hacemos a Dios mentiroso. Pecaste, va Jesucristo y nos reconcilia todos los días para con ese Dios. Yo quiero que te quede esto bien claro, hermano. Muchas veces hicimos algún pecado y nos quedamos: ay, Dios me va a castigar, ay, me voy para el infierno. No, dice la palabra que Él nos reconcilió una vez y para siempre. Somos reconciliados a través de Jesucristo. Y el capítulo 5 de Romanos nos da, mi hermano, una historia de amor. Yo le decía, el 14 de febrero celebran el Día del Amor equivocadamente, dedicándoselo a un dios griego llamado Eros. Y nosotros hasta los cristianos nos metemos: ay, el Día del Amor, y celebrando fiestas paganas, hermano. Yo digo, el Día del Amor tendría que ser, si se llegase a celebrar, el día que Cristo murió en esa cruz y resucitó para salvación de nosotros. ¿Qué prueba de amor más grande, hermano? ¿Qué prueba de amor más grande? Vamos a leer la palabra y dice, capítulo 5, del 1 al 12 lo vamos a ver. Y vamos a entrar en materia. Dice, resultados de la... Entonces, ¿cómo sería? ¿Resultado de qué? Del perdón de tus pecados. Resultado del perdón de tus pecados. Dice la palabra: justificados pues, ¿por qué? Por la fe, mi amado hermano. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. El 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Produce qué? Paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce... Ya vamos a ver ese hilo, hermano. Y dice el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, hermano, aquí está hablando de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Los tres hablan por nosotros.
Los tres, mi hermano, los tres son uno solo y es Dios Todopoderoso. Vamos y seguimos, dice el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno, pero Cristo murió por nosotros los pecadores, hermano. Esta es otra cosa. Y miren, dice más, el 8 dice, más Dios muestra, ¿qué dice? Más Dios muestra el qué. Hermano, esta es una grande prueba de amor, nunca antes dada y nunca más se va a dar. Nadie más va a dar esta prueba de amor, sino solamente nuestro Dios. Y dice la palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Siendo aún pecadores, siendo aún, mi amado hermano, culpables. Usted y yo éramos culpables, declarados culpables de nuestros pecados. Pero Cristo muere y resucita y nos justifica. Nos justifica con el Padre. Y mire qué bonito, dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Esta es una enseñanza y el tiempo no nos va a dar, hermano. Vamos a quedar en continuación, pero más adelante. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Oigan, la doctrina de la reconciliación. Yo quiero que todo eso usted lo vaya guardando, hermano. Dice, fuimos reconciliados. ¿Qué más dice? Con Dios, dice, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, y por quien hemos recibido ahora el qué. ¿El qué? Primeramente fuimos justificados. Dios nos perdona los pecados y ahora somos reconciliados. Ahora somos reconciliados. Después que nos justifica el Señor, nos reconcilia para con el Padre. Mi hermano, en términos generales, este capítulo 5, vamos a sacar aquí hasta el 11. En términos generales, mi hermano, damos por entendido que Pablo nos muestra la justificación, que somos declarados, mi amado hermano, inocentes, y eso nos hace estar en paz con Dios. Ya no tenemos, mi amado hermano, problemas, ya no tenemos esa separación entre Dios y nosotros. Ahora estamos unidos a través de Cristo, mi amado hermano. Y este capítulo 5 nos muestra que solamente a través de la obra salvadora de Jesucristo, usted y yo fuimos justificados, fuimos reconciliados y ahora compartimos una salvación. Tenemos algo en común y es la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere decir en este capítulo 5. Amado hermano, usted y yo ya no somos salvos, ni hemos sido salvos por las obras ni por la ley. Ahora usted y yo somos salvos a través de Jesús, mi amado hermano, a través de nuestro Señor, que es el único abogado entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor. No hay nadie más que interceda por nosotros, solo Dios Jesús a través de nosotros, mi hermano, que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Amado hermano, yo quiero recordarles algo, como le decía al inicio. Dios, aquel que no es hijo de Dios, aún no está reconciliado con Dios. Y aquel que no es hijo de Dios todavía no ha sido justificado. Y aquel que no ha sido justificado significa que todavía está siendo declarado culpable. ¿Culpable de qué? Del pecado. Y hay una frase, hermano, que circula y que incluso pastores la llegamos a decir. A veces dicen, como dice en la Biblia, a veces otros dicen, sacaron esta frase, mi amado hermano, y yo se los quiero comprobar con la palabra, que dicen que, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira. Dios está airado con el pecador todos los días, dice la Biblia. Dice que Dios aborrece al pecador. ¿Y por qué lo aborrece? Porque el pecador desprecia la gracia, desprecia la salvación a través de Jesucristo, recordando que el que nos reconcilia es Jesús, es Cristo. Entonces estos que no son justificados ni reconciliados, aún siguen siendo enemigos de Dios. Y por ende dice la palabra que estos, dice, el Señor los aborrece. El Señor está airado, el Señor lo quiere destruir, el Señor lo quiere llevar a juicio, mi amado hermano. Pero dice la palabra que el Señor es tardo para airarse y es paciente
y está dando oportunidad que se conviertan. Como les digo, esa frase que dice Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador, mentira. Ajá, cuando alguien salga con eso, diga mentira. Dios está irado con el pecador, si juicio le va a mandar. Pero por amor, dice allá, de tal manera amó. Oiga, no dice, amó al mundo. Y envió a Jesucristo para salvación de nosotros. Entonces es algo muy curioso, amado hermano, que nosotros digamos que nosotros, es algo muy curioso que nosotros digamos que Dios no está enojado con los pecadores. Dios está irado. Cuando nosotros éramos todavía del mundo, éramos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, hermano, lo que nos esperaba era nada más la condenación de las llamas del infierno. Eso es lo que le esperaba al hombre. Pero denle la gloria al Señor, mi amado hermano, que a través de Jesucristo nos justificó, nos reconcilió, y ahora tú y yo somos herederos de la promesa del reino de los cielos juntamente con Cristo. Es precioso. Yo quiero que veas esto. Mire, el 5:1 dice: justificados. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Dice Pablo: hey, ahora ustedes son justificados. ¿Qué les quiso decir? Ahora ustedes tienen sus pecados perdonados. ¿Por qué? Por medio de la fe. Hermano, mire, a mí me encanta. Dice, mire, justificados pues por la fe. Ajá. Tenemos para déjelo ahí, tenemos pan para con. Oiga, justificados por la fe, no por las obras, para que nadie se vaya a vanagloriar. Justificados por la fe. Y me encanta, escuche esto, hermano, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dice tenemos paz para con Dios? Porque cuando no éramos hijos de Dios, hermano, usted y yo estábamos en guerra con ese Dios. No había comunión, no había paz, hermano. Usted dirá, pero yo vivía bien, yo tenía esto, tenía aquello. No, sí, yo estaba bien, pastor, en el mundo, pero usted estaba condenado a las llamas del infierno. No había paz, no había reconciliación, mi amado hermano. No había esa unión entre nosotros y Dios. Porque esa unión la hace Cristo. Él es el único que la hace. Entonces, ¿qué le quiero decir? Dice, justificados, o sea, perdonados nuestros pecados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora tú y yo gozamos de esa paz, de esa tranquilidad, mi amado hermano. Ahora usted y yo ya no somos deudores, ya no debemos, mi amado hermano. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Ya Cristo pagó la deuda que usted y yo teníamos para con Dios. Por eso ahora estamos en paz para con ese Dios. Ahora tenemos tranquilidad en ese Dios. Ahora tenemos, estamos, hermano, unidos con ese Dios. ¿Verdad que cuando uno tiene deudas, mi hermano, uno no duerme tranquilo? ¿No sabe cuando uno tiene una gran deuda y que ya se la están cobrando? Pues están encima de uno, hermano. Uno, Dios mío, ¿cómo pago? ¿Y cómo hago para pagar? ¿Y cómo hago? Pues lo mismo es, mi amado hermano. No hay paz cuando Jesús no ha intervenido. O cuando usted no ha dejado que Jesús intervenga. Pero usted y yo somos justificados y reconciliados. Entonces, ¿estamos qué? En paz, ¿verdad? Porque en el día que el Señor venga por nosotros y nos presentamos delante de ese Dios, usted se va a presentar. Mira ahí, mire, me encanta más adelante porque dice, tenemos de qué orgullecernos, hermano. No de jactarnos, de orgullecernos, porque te va a llegar ante Dios y le aquí vengo, papá. Pero imagínense, hermano, en el día del juicio, aquellos que no hicieron nada con Dios, no fueron ni justificados ni reconciliados, ¿cómo van a llegar? Ay, Señor, y se van a querer esconder. Pero mientras usted y yo vamos a estar allá, ¿verdad? Aquí estamos, Señor. Y el Señor va a decir, bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y disfruta de lo que te he preparado. ¿Verdad que qué bonito, hermano? Mire, sigamos avanzando, dice, tenemos paz para con Dios. Y mire, todo redunda en Cristo. No rebunda en la Virgen, no rebunda en los santos, no rebunda en la ley, en nada. Todo dice la palabra que va en Cristo. Mire cómo dice, justificados, dice, pues por la fe tenemos paz, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Mire qué bonito, vamos al 2, dice, mire, me encanta, mire el 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué?
a esta gracia en la cual estamos firmes. Y que mire lo que le digo, mire qué dice. Y nos gloriamos, hermano, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, tú y yo somos justificados, somos reconciliados, y ahora tú y yo nos gloriamos en la esperanza. ¿De qué dice? De la gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Cuando estemos delante de su presencia y recibamos, mi hermano, herencia, y esa herencia es el reino de los cielos. La gloria, vamos a estar delante de la gloria del Señor, y usted y yo, mi hermano, vamos a tener como regocijarnos. Vamos, sí, nosotros somos. ¿Te se imagina, hermano? Ahí está la hermana Ingrid Bates, allá en el cielo, hermano, bien contento. Dice el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire cómo dice, Jesús también, mi hermano, aparte que nos santifica, nos justifica, nos reconcilia, hermano, nos da la salvación y nos mete en el, digamos, en el ámbito, en el lado de la gracia. ¿Qué dijimos que era gracia? Un regalo. O sea, por medio de Cristo, Pablo le dice, por quien también nosotros también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación. Entonces, por medio de la fe, Jesucristo también nos mete en la salvación. Qué bonito se lo dice, ¿verdad? Mire qué bonito, hermano. Y dice, vamos avanzando, dice esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, yo quiero que vea también algo ahí del 3, mi amado hermano, al 5. También por Jesús ahora nos gloriamos en las tribulaciones, hermano. Pues sabemos que, dice, que al pasar por ellas somos fortalecidos. Pablo no está diciendo no van a pasar por tribulación. Conocieron a Cristo y como le dicen las iglesias de la prosperidad y las iglesias de confesión positiva, ven al Señor y se solucionan los problemas. No, mire Pablo lo que dice, te mete la salvación, claro que sí, pero dice, pero también te tienes que gloriar en las tribulaciones. La iglesia, hermano, está a punto de vivir una de sus mayores tribulaciones. Y no es por asustarlo, yo no quiero que tenga miedo. Al final, yo quiero que lea lo que Pablo le dice. Dice el 3, y no solo esto, y no solo los metió a la salvación, dice Pablo, Jesús los metió a la salvación. No solamente los justificó, no solamente los reconcilió, sino que los hace salvos por gracia, dice Pablo. Y dice, y no solo esto, sino que también nosotros, los que somos salvos, diga amén, ¿quiénes somos salvos? ¿Quiénes somos salvos? Entonces usted y yo, nosotros, dice, nos gloriamos en las tribulaciones que atravesamos personalmente y las tribulaciones que se van a vivir como iglesia, mi amado hermano. Porque vamos a pasar un tiempo de tribulación. Hay dos posturas. Bueno, hay tres, pero son dos las que toman fuerza. Los que son pretribulacionarios y los que son posttribulacionarios. Aquellos que son piensan que Dios, y se amparan a una parte de este verso, que Jesús nos va a sacar antes de la tribulación. Y los que son posttribulacionarios, y no quiero que usted tiene su postura, un día la vamos a estudiar. La mía es que somos posttribulacionarios, vamos después de la tribulación. Lo vamos a ver a través de la palabra. Porque Dios hace pasar a su pueblo siempre por la tribulación. Lo que Dios no hace pasar a su pueblo es por el juicio. El Señor siempre saca a su pueblo antes de que llegue la ira de Dios. Antes que llegue la ira, el Señor saca. Pero mientras estamos, dice el Señor, en la prueba de fuego que hay, mientras estamos, mi hermano, en esa tribulación, dice que el Señor es fiel para sostenernos en fe. Por eso dice, nos gloriamos, dice Pablo. Porque va a venir tribulación, pero tú y yo nos gloriamos. ¿Por qué? Porque esa prueba, esa tribulación nos va a traer paciencia. Mire, vamos a leer y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Para qué, mi hermano? ¿Paciencia para qué? Para esperar la venida de Cristo en medio de esa tribulación. Porque va a haber una tribulación. La iglesia va a ser probada. Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Lo tienen? ¿Qué produce? Entonces vamos a ser probados como el oro fino, hermano. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que la iglesia va a ser rescatada antes? La iglesia no pasa por el juicio. Claro que no pasa por la ira.
Cuando vamos al Apocalipsis, hay una transición muy bonita, hermano. Y es que dice que cuando la copa de la ira de Dios son derramadas, dice que ya los santos ya están en el cielo, dice, cantando el cántico de Moisés. Pero cuando habla de la tribulación, hermano, se mira en el Apocalipsis que la iglesia todavía está aquí. La iglesia pasa plagas, la iglesia pasa por ciertas situaciones difíciles. Pero cuando el juicio, cuando la ira es derramada, la iglesia ya no está. Siempre ha sido así. En el tiempo de Noé, había tribulación. A Noé lo criticaban, lo vituperaban, le decían loco. Y Noé seguía construyendo el arca. Pero ¿qué dice la palabra? No dice que, ¿verdad? Que no dice, como a Noé lo criticaban, lo discriminaban, a Noé le hacían esto y aquello, y el mundo estaba perdido. El Señor le dijo a Noé, no, Noé, subite al barco allá, yo lo voy a hacer y te vaya. ¿Verdad que no dice así la palabra? ¿Qué dice? Que cuando el diluvio comenzó a caer, empezó la lluvia, dice que cuando ya los animales todos estaban en el arca. ¿Y quién cerró el arca? Dios con su mano. Entonces Noé no pasó, ¿por qué? Por el juicio. Dios lo rescató. Sodoma y Gomorra, hermano. Sodoma y Gomorra. La palabra dice que ese era un pueblo perdido. Hoy no es la diferencia. Y dice que ese pueblo, hermano, Lot y los que vivían ahí, hermano, eran atravesados por las situaciones que habían ahí. Violaciones. No le dice, te voy a entregar a mis hijas, pero deja a los varones de Dios, le dice. Imagínense. ¿Cuándo cayó el juicio de Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué mandó a decirle a Lot? Lot, sal de esta ciudad porque voy a destruirla con fuego. ¿Verdad que no la destruyó junto con Lot? ¿Qué hizo Dios antes? Yo que lo saliera. La sacó. Dios nos va a librar del día de la ira. Dios nos libra del día de la ira. Pero que pasamos tribulación. Porque la vamos a pasar. Pero por eso dice, y la paciencia trae prueba. Mire, ¿y las pruebas qué dice? ¿Y las pruebas qué trae? Ahí está, mi hermano, siga. ¿Qué trae? ¿Cuál es la esperanza? Que un día tú y yo vamos a estar cara a cara con Dios. Esa es la esperanza. Por lo menos la mía, hermano. Pero bueno, hay muchas veces dicen que nos vamos en la tribulación, nos vamos antes de la tribulación. Ahora usted dice que vamos a pasar pruebas, pero Dios nos guarda. Es que ese es el detalle que yo quiero que ustedes vean, hermano. Dice que Dios nos guarda. Hay una parte en Isaías que dice que Dios nos guarda del día de la ira. Por hay dos posturas, la pretribulacionaria y la posttribulacionaria. No afectan para tu salvación. Si usted cree que se van antes de la tribulación, no le va a afectar. Si usted cree que se va después, no le va a afectar. Lo que usted tiene que tener bien cimentado de que nos vamos y que Cristo vuelve. Amén. Antes o después, la diferencia es la aflicción que vamos a pasar, hermano. Señor, esos días van a estar duros. Es la diferencia. Pero de que nos vamos. ¿Y cuál es la promesa de la fe por la cual nosotros nos vamos con el Señor? Su venida. Lo que hemos creído en Él. Lo que hemos creído en su próxima venida también. Entonces, como le digo, hay dos posturas. Un día las vamos a estudiar. Las vamos a estudiar bien detenidamente. Las dos posturas tienen argumentos bastante fuertes. Las dos. Pero yo me inclino más por una. Y esa es que nos vamos después de la tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación, que es el juicio y la ira de Dios. Eso es lo que nos pasamos. Porque Dios saca a su pueblo. Lo saca antes de que eso suceda. Porque la ira de Dios, hermano, eso va a estar duro. Dicen que habrán dos la van y se va uno. Habrán dos en el cuerpo y se va uno. O sea, yo escucho eso. ¿Será algo como así? Esa es como una alegoría, digamos, que se hace. Digamos, está un inconverso y un convertido. ¿De quién se va a ir? El inconverso se queda, el convertido se va. Puede ser que, dice, estarás dos esposos, dice la esposa y el esposo en la cama. Y yo digo que mi esposa es la que se puede quedar, hermano. No, o sea, ¿qué va a pasar? Los dos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor. Entonces, es como una comparación de lo que va a suceder en ese tiempo. Probablemente en la casa todos somos cristianos evangélicos, todos somos convertidos, todos somos reconciliados con el Señor y justificados porque hemos creído. Y todos nos vamos a ir. Probablemente en otra casa solo uno sea y los otros 5 o 6 que iban ahí se vayan a quedar. A eso se refiere. Uno será tomado y el otro será dejado. Será dejado aquel que no quiso nada con el Señor. Eso es lo que va a suceder. Pero mire, dice Pablo, dice el 4, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba que produce? Esperanza. ¿Esperanza de qué?
Que nos vamos con Cristo, que Cristo viene pronto. Vamos avanzando un poquito, dice 5. Y la esperanza, dice, ¿qué dice? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, la venganza no avergüenza. Ahora te vituperan, ahora te hacen burla, ahora te dicen, ay, ni viene, ay, el cristianito, y te van a vituperar, hermano, y te van a ver de menos. Pero como dice la palabra, es la esperanza que tú tienes en tu corazón, no te va a avergonzar, porque en aquel día que Cristo venga, hermano, ¿quiénes van a ser los avergonzados? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Me dijo un familiar, perdón, estás loca. Nos van a tildar de locos. El evangelio dice que se te volvió loca. Nos van a decir de todo. Pero la esperanza que usted tiene en su corazón no va a permitir que usted sea avergonzada en el día del arrebatamiento. Por eso el apóstol Pablo le dice, mire, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha justificado y nos ha reconciliado para con ese Dios. Es lo que Pablo quiere decirles a través de esta primera parte de la palabra aquí en la epístola de Romanos capítulo 5. Sigamos, dice el 6, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cuando aún nosotros éramos pecadores, éramos débiles. ¿Débiles por qué, hermano? Porque nosotros nos dejamos ir y seducir por cualquier tentación. Éramos débiles. Dice que Cristo aún así vino y murió por nosotros. Miren, sigamos. Tenemos cada 3 minutos. Terminamos. Dice, ciertamente apenas, dice, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hermano, mire, hermano, hoy nadie quiere, nadie va a dar la vida mire, nadie va a dar la vida por alguien que sea, ni el que sea bueno, pues. Nadie va a dar la vida por otro. Dice, mire, me encanta, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Alguien ponga la vida y ve que ya lo tienen encañonado, usted no va a llegar a mí matarme, déjalo ahí, ¿verdad que no? Una madre por sus hijos. Y aunque, claro, pero, apenas. Pero dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, la mayor prueba de amor dada a los hombres. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, haciendo aún, mi amado hermano, culpables, el Señor dice que manda a su Hijo a morir por nuestros pecados. Qué prueba de amor más grande. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Hermano, esto es como cuando nosotros, mamá, hermanos, digamos que estamos en un juicio y nosotros sabemos que somos culpables en ese juicio. Está el juez, es Dios, y llega tu abogado, que es Jesucristo. Y tú eres declarado culpable, hermano. Tú mereces la cárcel porque tú has cometido delito. Y es comprobado ese delito. ¿Qué sucede? Llega el abogado. Y el abogado arregla con el juez. Le dice, vaya, mira, este es culpable. Pero hagamos algo. Yo voy a pagar por el delito de él, déjalo ir. Dale carta de libertad. Dale carta de que él ya no debe nada. Yo voy a pagar, dice el abogado. Y cuando se va, hermano, y usted se va con su carta, claro, el abogado hay que ir intercediendo y él que queda pagando sus delitos. Pero usted se va con su carta de libertad y usted va tranquilo y va confiado. Y si un policía lo para y le ve el expediente, este está manchado, este cometió tal el delito, ok, no, quiero ver, dame tu solvencia, Liz. Y usted lleva su solvencia, aquí está, dice, ya alguien pagó por mí y yo soy libre. Eso hizo Jesucristo. Dice que Él se pone como el abogado y Él, dice, nos defiende. Y Él dice, yo soy el culpable. Y ellos son libres por amor. Por ese amor yo los he hecho libres, dice el Señor. Mire qué bonito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué. Vaya, aquí le digo, mi amado hermano. Usted dice, pastor, unos dicen que nos vamos antes, otros dicen que nos vamos después. Mire lo que dice aquí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué. ¿Salvos de qué? ¿Qué estaba diciendo, hermano? Aquí Pablo antes está diciendo que vamos a pasar por tribulaciones, ¿o no? Pero que vamos a ser salvos de qué. De la ira. ¿Y cuál es la ira de Dios? El juicio para esta tierra. ¿Ahora me entiende?
Señor nos saca antes. Y dice, antes de que su ira sea derramada. Ahí dice, por Él seremos salvos. Y está hablando, mire, ¿en qué está hablando? Por Él seremos. ¿Verdad? No dice somos salvos de la ira. Seremos a un futuro, hermano. Tenemos que ver bien lo que dice la Biblia. Seremos salvos en un futuro. ¿De qué? De la ira de Dios. Así es que, hermano, yo te invito, sea que sea la tribulación, venga lo que venga, pase lo que pase, así veas que hay guerra, rumores de guerras, haya pestes, haya hambres, haya de todo, me da terremotos, hay inundaciones, haya de todo, mi amado hermano. Esa es parte de la tribulación, principio de dolores, y nosotros todavía estamos aquí, mi amado hermano. Pero el Señor te dice hoy, yo te voy a librar del día de que yo derrame mi ira sobre el pueblo impío y pecador. Diga gloria a Dios, hermano, de verdad. Porque la ira de Dios, eso no lo soporta nadie, hermano. Eso no lo soporta nadie. Para cerrar, tenemos un minuto y dice, mire, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, estando ya ¿qué? Perdonados, mi hermano. Estando ya perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Por su sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Cristo, Jesús es el centro de todo este evangelio, mi amado hermano. No hay otro. Jesús es el centro de este evangelio. Y dice, mire, porque si siendo enemigos, ¿qué dice? ¿Fuimos qué? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, hermano? ¿Qué éramos nosotros de Dios antes? ¿Qué es el pueblo impío? ¿Qué está Dios con el pueblo impío? Airados. ¿Qué está? Está enojado. Pues Dios aborrece al pueblo impío. Pero cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos a Él, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a estar reconciliados, pasamos a estar en paz para con Dios. ¿Sí me entiende? Ahora sí me entiende. Mire qué bonito como cierra, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Por medio de la muerte de quién? Jesucristo. Esto es Jesucristo, mi amado hermano. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Seremos qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Del día de la ira. Salvos por la vida que su Hijo dio en la cruz del Calvario. Mire qué bonito, hermano, de verdad, se lo vuelvo y se lo digo. Cerramos, dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, hermano, nos gloriamos, mire, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora el ¿qué? ¿La doctrina de qué? De la reconciliación. ¿Qué le dije que era la reconciliación? Era cuando dos partes, hermano, hablan, se entienden, hay un intermediario, un intercesor, y hace que esas dos partes vuelvan a estar juntas, unidas. La relación entre Dios y nosotros estaba rota, la rompió Adán allá en el jardín de Edén. La relación de nosotros con Dios estaba rota, pero Jesucristo viene y nos reconcilia y nos vuelve a ser uno con el Padre y nos vuelve a ser sus hijos. ¿Entienden, hermano? Cómo trabaja la doctrina de la reconciliación. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. ¿Será que algún día Eva y Adán se arrepintieron de lo que hicieron? Ahí van preguntas que tenemos que hacer al Señor en aquel día. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero que sabemos de que un día, dice, lo oculto no será dado. Vamos a orar. Perdón por los 3 minutos. Vamos a orar, vamos a alabarse al Señor y vamos a estar seguros que somos reconciliados para con el Señor. Amado Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, poder recibir de tu palabra. Señor, permítenos poder cada día más, Señor, ser más hacedores y no solamente oidores. Señor, gracias por esa reconciliación, Señor, que fue mediado, Señor, mediante Jesucristo. Gracias por esa justificación. Gracias por la gracia. Gracias por la fe. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos, Señor, que vamos a ser librados en el día de la ira. Señor, que vamos a ser sacados de esta tierra, Padre, para que tú juzgues, Señor, conforme a cada uno sus obras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén.